amigo porque ya sabéis que el amigo incluye a la señora, pero bueno, como ahora hay que decirlo, no es una cosa que me guste mucho hacerlo así, pero aquí estamos. Y lo primero, bueno, decirte, Ramón, que yo trabajo en fisiología animal, que puede que mis alumnos no tengan que investigar esto que vamos a hablar esta tarde, pero sí la fisiología de los caballos en el esfuerzo que hacen, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que es la segunda parte de las postas. Y entonces, antes de pasar a presentar el PowerPoint, eso quería deciros que puede que tengamos algunas confusiones en lo que son las postas o con las postas con las diligencias, y voy a tratar de hacer un resumen antes, incluso para los que no estuvieron el otro día, y luego ya paso a los postillones, a los costes de las postas, etcétera, etcétera. España, vamos a hablar en España desde el siglo XVI, que empiezan las postas, hasta el siglo XX, en principio del siglo XX ya se acabaron, por supuesto, hasta el siglo XIX. Realmente, las postas, como su nombre indica, es el correo. Lo veremos ahora con el PowerPoint con más detenimiento, pero en el siglo XVI el correo normalmente se hacía a pie o a caballo, ¿eh? Y las casas de postas, que es donde estaban esos caballos, como ahora explicaremos, había muy pocos caballos. Las primeras postas del siglo XVI, realmente esos caballos eran para los reyes y poca gente más, o los grandes ministros, y poca gente más. Ya en el siglo XVII se permitió a gente con mucho dinero, o muy importantes, condes, marqueses, etcétera, poder usar esos caballos de las postas. En el siglo XVIII, como veremos ahora, los españoles nos entretuvimos en matarnos entre nosotros o matar a otros, o los franceses matarnos a nosotros, siglo XVIII y siglo XIX, y esto fue muy complicado, el funcionamiento de las postas, porque había guerras de por medio. De las postas pasamos a las diligencias, y el correo, que era estatal, pasa a llevarlo empresas privadas, las diligencias. Entonces, estos señores postillones que hablaremos de las postas dejan de existir, porque ahora va a ser diligencia con empresarios particulares, y el postillón, podríamos llamarlo, aunque hay el delantero, que es el que va sentado donde va el postillón, al mayoral, porque es el responsable de estas diligencias. Y luego ya a finales del siglo XIX, el Estado vuelve a intentar nacionaliza otra vez las postas, pero ya le queda muy poquito a la atracción animal porque han empezado el ferrocarril, y en pocos años desaparece. Ahora ya, una vez que he dicho esto así un poquito resumido, vamos a empezar. Si Pablo me puedo compartir, ¿no? ¿Verdad? Pablo. Sí, sin problema, don Eugenio. Eso. Bueno, pues, pues a mí, me temo que aquí no me sale lo que hemos probado esta mañana, Pablo, que no vamos a poder oír a don Ramón otra vez. Por lo menos a mí no me sale elegir. Sí, sí, a mí me oigo, yo te oigo. No, no, Ramón, sí, 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 te vamos a oír. Bueno, esta es la carátula del PowerPoint. El PowerPoint que vamos a proyectar, donde vemos el escudo del club que yo dirijo, pero vaya que yo soy uno más en el club, ¿eh? Bueno, eres el presidente. Bueno, el presidente, pero uno más a fin de cuentas, hago lo que puedo. Y ahora creo que va a funcionar lo que no funcionó el otro día. Aquí tenemos. Diligencia de Carmona, la de las mulas castañas. Cruza pronto los palmares, no hagas alto en las posadas. Mira que tus huellas huellan 7 ladrones de fama. Por los halcones del viso, 7 bandoleros bajan, 7 caballos caretos, 7 retacos de plata, 7 chupas de caireles, 7 mantas jerezanas, 7 pensamientos puestos en 7 locuras blancas. Catites, rojos pañuelos, patillas de boca de hacha. No, no, tengo que pedirte que llama ahora 20 veces. La sacan la Ya faja. se acabó. Ellas Dos la lados, labia en los perfecto. ojos, ellos el alma en la espalda. Ok.
7 caballos caretos, los 7 niños Yoba, Tragabuche, Juan Repiso, Satanás y Malafacha, José Candio y el cencerro, y el capitán Luis de Vargas. Echa vino Montañés, que lo paga Luis de Vargas, al que los pobres socorre y a los ricos avasalla. Ve a los milicianos que la posta está robada y vamos con nuestras novias hacia Ecis a la llana. Echa vino Montañés, que lo paga Luis de Vargas. Espero que se te haya oído, don Ramón. Sí, me ha dado una sorpresa porque yo mi voz no la reconozco, ¿sabes? Pero me ha encantado. Muchas gracias, hijo. Bueno, que la posta está robada. Bueno, Que la posta como está decíamos, robada. el otro día, un pequeño resumen para los que no estuvieron el otro día. Las postas, que estamos hablando del correo, las casas de postas son ventas, casas de postas donde estaban los caballos apostados adrede, para que los usara el correo. Al principio solo lo usaba el correo, o los reyes, el correo. En las casas de posta habría 4 o más caballos. Al principio había 3 caballos y poco más, al principio de las postas. Como decimos, para que la usaran los correos. Y la dirigían, cada casa de posta la dirigía un maestro de posta, que explicamos el otro día con detenimiento, lo del maestro de posta. Hoy vamos a hablar un poco más de los postillones y de otras cosas. El maestro de posta dirigía su casa de posta y tenía a su orden varios postillones, entre 2 y 3 postillones. La función de los postillones consistía en acompañar al correo, porque de principio era el correo, coger 2 caballos, uno el que llevaba el correo de esa casa, otro que llevaba el postillón, y hasta la posta siguiente, hasta la siguiente casa de posta, y luego devolver los caballos a su sitio, y el correo seguía adelante con los caballos de la siguiente casa de posta, es decir, se iba haciendo a relevo, que es de lo que se trata. Tener un conjunto de relevos. Como hoy no vamos a hablar de maestro de postas, por lo menos aquí tenemos una foto que pusimos el otro día de cómo vestían, supongo que de gala, no sé si vestirían así todos los días, imagino que no, los maestros de postas. Es el traje del maestro de postas, que es el que dirigía la posta. Los maestros de postas que explicamos el otro día, podríamos decir que eran funcionarios del Estado, porque los nombraba el Estado. Funcionarios del Estado, y tenían la casa de posta con esos caballos, y además podían tener una fonda en la casa de posta. Mira, y ahora mismo, incluso cultivar los terrenos de alrededor. O sea, que podía tener hasta 3 negocios. La casa de posta para el correo, la fonda anexa a la casa de posta, y cultivar, pues si les dan de comer allí a la gente, lo que sea, cultivar y vender los productos de alrededor. El maestro de postas, como hemos dicho. También explicamos el otro día, y hoy para los que no estuvieron, lo repetiré, que había 2 tipos de postas. Lo que llamamos postas montadas o regladas, la que funcionaba, en las que había estos caballos prevenidos, apostados, para que se hiciera este servicio de correo. Y había postas no montadas donde no había caballos, sino que cuando llegaba un correo había que ir al pueblo más cercano, el Justicia, y buscar los caballos, etcétera, etcétera. Se perdía mucho tiempo. Eso eran las postas no montadas. Dentro de las que estaban funcionando, postas montadas y regladas, podían ser de 2 tipos. Al principio solo eran a caballo o a pie, que eran las postas a la ligera. Cuando se dice a la ligera es a caballo, ya sea el postillón y el correo, y poco más adelante le permitieron a los particulares usar esos caballos también, para que no tuvieran parados a los particulares con mucho dinero, con una licencia que tenían que obtener y pagando por adelantado, muy caro, ya lo veremos hoy. Postas a la ligera, eso hasta 1739, empezamos en 1506, pues hasta 1739 no aparecen las postas sobre ruedas, bastante después, que es con silla de correo. En estas postas pues ya podría haber caballos a la ligera o sobre ruedas, con sillas de posta, o poniendo uno su coche particular, y estarían allí los animales de tiro. Por tanto, como vemos, tenemos 2 tipos de postas: las regladas y montadas, que al principio eran a la ligera, y las no montadas, que no tienen los caballos esperándonos, sino que hay que ir al pueblo más cercano y pedir
a los paisanos el justicia a los caballos y meterlos en un lío. Las casas de posta actualmente, salvo algunas que están restaurando, pues nos las podemos encontrar como esta que vemos aquí de Santa Cecilia, que está muy cerca de Andújar y de Marmolejo. Ahí está marcado con una cosita roja donde está la casería de Santa Cecilia, que estará medio echada abajo ya. El otro día pusimos muchas casas de postas que hoy no voy a repetir, porque si no repito lo del otro día, lógicamente. Haciendo un resumen de lo que hablamos, como vemos en estos dibujos que os he preparado, tenemos una serie de casas de postas que distan de 3 leguas y media a 4 leguas una de otra, es decir, entre 18 y 20 kilómetros. Ya explicamos el tipo de legua el otro día. La dirige un maestro de postas, lo tenemos aquí, tiene varios postillones, los tenemos aquí, los caballos esperando, y cuando llega un correo, pues el postillón acompaña al correo a caballo a la siguiente posta y luego el postillón devuelve los caballos a la posta, como vemos. Este es el funcionamiento. Repito que al principio incluso era a pie y había postas o carteros. Antes de las postas incluso había correos y en Cataluña le llamaban trotters, porque iba más o menos corriendo como al trote, de ahí viene la palabra trote, de los carteros catalanes que le llamaban trotters. En este tipo de posta a caballo se podía llegar, como ven ustedes, a recorrer de 150 a 200 kilómetros al día. Cuando uno viajaba solo con su caballo o con un trajinante o con un espolique, que lo vimos el otro día, venía a hacer de 50 a 60 kilómetros al día. Estas postas se permitió el uso de los caballos a los particulares, como veis, desde 1580 en Castilla, desde 1587 en Andalucía y desde 1610 en Aragón. Pero insisto, a altas dignidades del Estado, no a cualquiera, entre otras cosas, aparte de que eran carísimas. Y ya en el siglo XVII hay documentos de Hacienda que indican viajes de posta de este tipo. A toda diligencia significaba a caballo, no con un carruaje de diligencia que ya os acabo de contar, que hasta 1739 no aparecen las postas en sillas de postas, que tampoco eran diligencias. O sea que a toda diligencia era lo más rápido posible. Y se tardaba en este ejemplo de Sevilla a Madrid 2 días y 18 horas. Eran 83 leguas y se tenían que recorrer más o menos 30 leguas diarias, es decir, 165 kilómetros por día haciendo la posta en todo diligencia. El número de caballerías en las postas, como os he mencionado, al principio eran muy pocas, en 1700. En 1600 eran todavía menos, de 2 a 4, en 1700 de 2 a 8 y ya en 1835, como vemos, pues ya se podían tener de 10 a 16 caballos en las postas. O sea que las postas habían ido mejorando, perfeccionándose, aumentando el número de caballos, etcétera, etcétera, con el tiempo. Acabamos de ver postas regladas a caballo, pero luego también aparecen las postas sobre ruedas. Aquí tenemos una posta que ya es doble, tiene caballos de tiro y tiene caballos para montar. La posta tiene sillas de posta. Ahí estamos viendo sillas de posta de 4 ruedas y de 2 ruedas. La de abajo es una silla de posta de 2 ruedas que, como vemos, el postillón va con tirantes enganchado a la silla de posta y el caballo de la silla de posta entre varas, en esa de 2 ruedas. Pues aquí lo mismo, los caballos se alquilaban, los caballos y la silla de posta, o traía uno su propio coche de caballo y solo alquilaba los caballos, que iban de una posta a otra y luego el postillón los devolvía. Esto va a ser más tardío el aparecer las postas sobre ruedas. Esto es un mapa de las ventas de Jaén a Granada, pero que en todas esas ventas no paraban las postas, las sillas de postas. Hay marcadas algunas donde paraban, aquí en la venta de Las Palomas o aquí en la venta del Cegrí. En estas ventas paraban las sillas de postas, pero no en todo. Bueno, las sillas de postas o los caballos de la posta, porque no siempre hubo sillas de postas.
Lo que sí os quería, os estoy tratando de tú, somos compañeros, explicar es que en estos siglos que vamos a hablar, siglo XVI y XVII, siglo XVIII y siglo XIX, pasaron muchas vicisitudes en nuestra patria. ¿Eh? Entonces, entre que empiezan las postas en España, que empiezan, podemos decir, en 1506, pero ya con un buen contrato para la familia Tassi es en 1516. La familia Tassi, que lo tenemos aquí al principio, ¿eh? Se tiran 201 años con el contrato de las postas, ¿eh? Hasta 1706, aunque ahí pone 1716, ahora digo por qué, hasta 1706 en que Felipe V las nacionaliza y ya está harto de los taxis. Bueno, tenemos en cuenta que Felipe V es un Borbón después de la Guerra de Sucesión y los taxis los habían contratado los Austrias. ¿Eh? Esas postas son, de momento, a pie y a caballo, como hemos dicho. ¿Eh? Y ya en el siglo XVIII, cuando Felipe V nacionaliza las postas, que las nacionaliza, como digo, en 1706, pero los primeros 10 años las arrenda porque no tiene dinero para mantenerlas al Estado, que a partir de 1716 ya pasa a ser una cosa estatal, lo de las postas, estamos ya en el siglo XVIII con las postas que serán primero a caballo y luego a caballo y en ruedas. ¿Eh? Desgraciadamente, el rey y los reyes que vinieron posteriormente pretendió extender por todas las radiales el servicio de postas, pero no lo consiguió. No lo consiguió por dejadez, diría yo, tanto del gobierno como de los maestros de postas. Y entonces, en 1816, las empresas privadas catalanas, que las decíamos el otro día, establecen las diligencias y el gobierno subcontrata o pasa a las empresas privadas el servicio de correo, con lo que podemos decir que desaparecen las postas oficiales y pasamos a las diligencias. Fijaros que cuando hablamos de postas estamos hablando primero de correo a pie, luego de correo a pie y a caballo, luego de correo a caballo y en sillas de postas. ¿Eh? Y luego pasa a la diligencia, con lo que los postillones desaparecen, porque la diligencia, recordemos que la lleva un mayoral desde el pescante y luego lleva un delantero montado en el primer caballo o mula de la izquierda, suele ser un caballo, el delantero, y es el mayoral el que toma la responsabilidad. Las diligencias se hacen con el negocio de las 6 radiales, poco a poco, y los mantienen hasta 1844. Esto que tenemos aquí es un resumen, para hacer una idea de lo variado que ha sido las postas en España. En 1844 el gobierno decide volver a nacionalizar las postas, las casas, las casas de... Bueno, os decía que en 1844 el gobierno nacionaliza las casas de posta. Las diligencias siguen funcionando, pero les quita el correo y vuelven a ir por las radiales, por las 6 radiales, que son nuestras carreteras nacionales. Las 6, bueno, ahora será autopista o autovía. Las sillas de posta. El problema es que en el año 1855 ya empieza a funcionar el ferrocarril bastante bien y van a desaparecer tanto las diligencias en las radiales como las sillas de posta, que darán lo que llaman hijuelas, pequeñas diligencias en transversales, donde todavía no hay ferrocarril. Nos podemos hacer una idea de que lo que ha ocurrido en España con las postas ha sido muy variado. Desde los taxis, esto lo contamos el otro día, simplemente paso por ahí. El primer taxi al que contrata Felipe I, Felipe el Hermoso, aunque la Isabel la Católica les había dicho que por favor no trajeran holandeses aquí a España a darle los grandes puestos, pues no hicieron ni puñetero caso. Felipe el Hermoso contrata a Francisco de Tassi, que es este gordito, que lo contrata como correo mayor de Castilla, y luego ya en 1516 le hacen el buen contrato, Carlos I hace un contrato estupendo y se quedan ya 201 años. No solamente los taxis son, pero terminan a los taxis al cabo de 100 y pico años, se han casado con otros, con los Guevara y tal, que son Guevara Taxi, ladrón de Guevara Taxi, pero bueno, vienen a ser los mismos. ¿Eh? Aquí tenemos más o menos
los nombres de los taxis que van haciéndose con las postas en el siglo XVI. Francisco, que es el primero, Bautista, Raimundo, Ramón, ahí tenemos los años, que no es importante, Juan de Tassi, ¿eh? Juan de Tassi y Acuña, Juan de Tassi y Peralta, y luego este Juan muere sin descendencia y pasa a los Vélez de Guevara, pero que son Tassi. Ahí vemos que Íñigo Vélez de Guevara y Tassi. Y Íñigo Manuel Vélez, ladrón de Guevara y Tassi. Este último, el ladrón de Guevara, era ya un crápula, hizo de todo y supongo que se hartaron de esto, aparte de que Felipe V, como dijimos, no había puesto yo, estoy hablando de Íñigo Vélez de Guevara y no le había dado el botoncito que lo viéramos. Íñigo Vélez de Guevara, Íñigo Manuel Vélez de Ladrón de Guevara y Tassi, que es el último de los Tassi. Aquí tenemos la familia de los Tassi y de los de Guevara, que los nombra el rey Felipe III, conde de Villamediana, hasta que, como hemos dicho, llegamos a Felipe V. Esto es un postillón tocando la coronel musa y un correo viajando. Felipe V, que es el que gana la guerra de sucesión, porque Carlos II había muerto sin heredero. Perdemos Gibraltar, creo que también perdimos Mahón en aquella tiempo. Los ingleses se quedan con todo lo nuestro si pueden y más. Y Felipe V, Borbón, decide nacionalizar el correo. Ya se los quita a los taxis, lo nacionaliza, los 10 primeros años los vuelve a subcontratar. Ahí lo tenemos, en 1706 se lo subcontrata a Diego de Murga, en el 711 a Juan Francisco Goyeneche, y ya en el 716 pasa a la Hacienda Real, en 1716. Y todos esos que ponen ahí son los directores de correos de todos esos años, que llegamos hasta 1816, donde empezarán las diligencias. Lo que tenemos al lado en rectangulitos en rojo son intentos de establecer las postas sobre ruedas en las radiales. Todos esos señores en esa fecha, que son todos del siglo XVIII, fracasan, no consiguen establecer, porque es muy caro, las postas. Esto lo explicamos el otro día, por eso no estoy detallándolo, las postas en las radiales. Vamos a ver el botoncito, que no se me olvide darle, que luego no lo ve. Como he dicho, es Felipe V el que nacionaliza los correos, las postas, y saca un reglamento en 1720 donde se dividen las postas a pie, que ya hemos dicho que hay correo a pie, había correo a pie, en diligencia, que era a caballo, no en una diligencia, sino con presteza, haciendo. Y ya vendrá más adelante lo de diligencia a caballo. Y como he dicho antes, España se adelanta en la administración de correos nacional casi 100 años o más de 100 años a Francia, o 100 años a Francia y más de 100 años a Alemania. De todos modos, no nos sirvió de mucho. No nos sirvió de mucho porque como o nos matábamos entre nosotros o teníamos guerra con los franceses, pues no avanzamos mucho. Y empezamos con el postillón. Hemos dicho que las postas las dirigen los maestros de posta, que lo explicamos el otro día, y trabajan para el maestro de posta los postillones. Aquí tenemos un postillón que yo debajo he puesto postillón francés. Habría postillones así, pero el traje no era exactamente el español. Igual, muy parecido. No he encontrado de este tipo los trajes españoles, algunos sí, pero de este tipo no. Como vemos, el postillón, ¿cómo viste el postillón? Tiene el sombrero de copa, no excesivamente alto, estrecho o más estrecho en la parte superior. Ese sombrero de copa, como vemos, es de fieltro, de piel o de hule y está rodeado el sombrero de copa por un galón dorado, y en el lateral tiene una cucarda, una cocarda, con los colores oficiales. Chaquetilla azul. En España era más parda, más que azul, supongo para. Luego chaleco rojo
chaleco rojo, calzón muy ajustado de antes, botas altas y fuertes. Ahora veremos las botas en más fotos. Dado que el postillón iba en el caballo de la izquierda, tenía que proteger las piernas con estas botas, sobre todo. Y la bota derecha tenía una placa de acero o de madera o de suela para protegerse. Ya hubo más tipos de vestimentas de postillón y veremos más adelante en otras épocas más tipos de vestimentas de postillón. Ahora vamos a hablar de las funciones, o detallar un poco las funciones de los postillones. Aquí tenemos un traje de postillón, el que acabamos de ver, el chaleco rojo, las vueltas en los botones pone posta, este es francés, pone poste, un traje francés, pone posta. Aquí tenemos las botas de los postillones, botas muy reforzadas para proteger sobre todo la pierna derecha, botas de los postillones. Y vamos a hablar de los postillones. ¿Qué edad tenían los postillones? Pues de 16 a 50 años. O sea, 50 años, pues ahí dale que te pego los caballos. Buena edad. Tenían que ser personas de buena conducta, con salud, lógicamente, y ser robustos para hacer el servicio que hacían de postillones, lógicamente. ¿Quién mandaba los postillones? Ya lo hemos dicho. Dependen de los maestros de posta, tanto del maestro de posta, de la posta en la que trabaja, como tiene que obedecer al maestro de posta a lo mejor de la siguiente posta, de donde esté, él tiene que obedecer al maestro de postas. Yo, ahora que ha dicho Ramón cosas de investigar, según esto, los nombramientos de los postillones se registraban en los libros de la alcaldía. Pues si no le metieron fuego a los franceses o no se han quemado los archivos de muchos pueblos, por donde hubiera sillas de casas de posta, en los libros de la alcaldía tiene que estar la información de los maestros de posta y de los postillones, porque se registraban en la alcaldía donde radicaba la casa de postas. Había en las casas de posta postillones trabajando y postillones de guardia. El postillón de guardia, pues tiene que ayudar a los demás a hacer su trabajo, por tanto, tiene que tener encendidas las luces del zaguán de la casa de posta, tiene que tener dispuesto un farol para ir de mano para ayudar a los compañeros, a los otros postillones, a ir a la cuadra, para que pudieran hacer su trabajo. Estamos viendo, aquí tenemos unas fotos de postillones, pero estos son postillones de la Casa Real. Ya supongo que los de posta se parecerían en algo. Es muy difícil encontrar información nuestra. Mira que hay información inglesa, francesa, pero nosotros tenemos muy poca documentación. Como dice don Ramón, habría que seguir buscando. Aquí tenemos justamente el tronquista. Estos son españoles también, El tronquista, que como vemos son mulas, en el tronco iban mulas, o se ponía normalmente mulas. El aparejo es mucho más parecido al nuestro que el postillón que va adelante en los caballos, que ya es más inglés el aparejo, pero sobre todo este tronquista se parece más a nuestros postillones. El otro es un postillón de la Casa Real. Aquí, mientras os hablo de los postillones, os voy poniendo fotos para que nos imaginemos, aunque ya os digo, he tratado de conseguir la máxima información española, pero la inglesa. Esto es una silla de posta inglesa, se ve. Es decir, de 4 ruedas, una silla de posta que es como un chariot, pero sin pescante, con los postillones, una silla de posta inglesa. Seguimos hablando de los postillones. Los postillones tienen que acompañar siempre a los viajeros, de tal manera que si un viajero llegara a la casa de posta siguiente sin su postillón, pues no le daban caballos, tenía que venir con el postillón. Cuando se llega a una casa de posta, si uno va a caballo, bueno, y con silla de postas más, tiene que venir con su postillón, si no, el maestro de posta de la casa siguiente no le da caballo. Tenían establecido por reglamento una velocidad mínima. Tenían que ir a una velocidad de media hora por legua, es decir, a unos 11 kilómetros por hora. Estamos hablando a caballo, aunque luego se consigue también con las sillas de posta.
cuando va un particular con el postillón. Recordemos, si no lo he dicho, lo repito ahora, las casas de posta y los caballos eran para los correos, pero como el caballo estaba ocioso, pues decidieron sacar algún dinero y lo alquilaban también a los particulares. Cuando va con un correo, el postillón va mucho más rápido, ¿eh? Pero cuando va con un particular que a lo mejor no monta bien a caballo, puede ir un poquito más lento, que son estas 11 kilómetros por hora. Y en servicio, con correo, tiene que ir a hacer la legua en 20 minutos, es decir, a 16 kilómetros y medio, cuando el postillón acompaña a un correo. Como pueden haber incidencias en el traslado del correo, etcétera, etcétera, pues si el correo por cualquier cosa se detiene en el camino porque le pasa algo, es el postillón el que tiene que seguir con la correspondencia hasta la parada siguiente, ¿eh? Y el maestro de posta de la parada siguiente se hace responsable de la conducción de ese correo, que por el motivo que sea, el correo se puede haber accidentado o lo que sea, ¿eh? Y seguir con el correo, con el postillón o los postillones, hasta que lleguen a una administración de correo donde se puedan hacer cargo. Por supuesto, si tienen que ir a varias postas seguidas hasta llegar a la administración de correo donde puedan hacerse cargo, le tienen que pagar a ese postillón porque ha hecho un trabajo extra. Si fuera solo dejarlo en la posta siguiente, no le pagan. Ya le pagan el acompañar al correo. Aquí tenemos una silla de posta alemana de 4 ruedas. Seguimos con nuestros postillones. Yo he estado leyendo, pero esto no lo termino yo de entender muy bien. En los reglamentos dicen que los postillones no pueden cambiar en mitad de la carrera sin el consentimiento de los caballos. No sé si es que no le pueden dar otros caballos al viajero, no se lo pueden quitar. Lo ponen todos los reglamentos. Supongo que es que no le pueden quitar los caballos a los viajeros, que para eso lo han pagado, o cambiárselo por otros peores, sin su consentimiento. Los postillones cobraban una cosa que se llamaba agujeta o buena mano. Agujeta era primero agujeta, luego terminó en agujeta, o buena mano. Pero ellos no podían pedir más que las agujetas, lo que tenían que cobrar. Si piden más, piden que les paguen la comida de más, etcétera, etcétera, o que les den más dinero, pues pueden ser multados, sujetos a una multa que le pusiese la administración de correo. Sin embargo, hay mucha documentación de extranjeros que sí que les pedían más. Y si no les pagaban las agujetas y alguna propinilla más, pues ya se hacían los remolones, porque también tenían que tener diligencia en cambiar los caballos. O les daban los caballos peores que hubiera por allí. O sea, que una cosa es lo que ponen los reglamentos y luego cómo se comportaban. Pero bueno, teóricamente ellos solo tienen que cobrar las agujetas o buena mano y no molestar más al viajero, que bastante le costaba. Por supuesto, tienen que estar pendientes de los viajeros a los que acompañan, ¿eh? Tienen que viajar cerca de los viajeros, cabalgar cerca del viajero al que acompañan, vaya que se caiga o haya un accidente y tienen que auxiliar a ese viajero o al correo. Pues ya decimos que lo de los viajeros es un extra que se impuso. Esto era para el correo, ¿eh? Como decía, también puede recibir carta del postillón en el camino, pero si lo deja en la siguiente posta no le pagan, ¿eh? Es cuando tiene que hacer varias postas, como dijimos antes. Puede recibir correspondencia en el camino y dejarlo en la posta siguiente, que ya el maestro de posta de la posta siguiente se encargará de que ese correo siga adelante. Bueno, esto un postillón y una silla de postas de 4 ruedas, ¿eh? ¿Qué más tenían que hacer o tenían prohibido los postillones? Pues hacer cosas particulares en su trabajo. No podían llevar encargos particulares salvo acompañar al correo o a los viajeros o llevar correspondencia que le den de una posta a otra, ¿eh? También tenían prohibido, como hemos dicho, pedirle más a los viajeros de lo que ya habían pagado, de esa agujeta. Eso de que le pidan que le den una propina más con cualquier pretexto, o que le pague la comida o lo que sea, eso estaba prohibido, ¿eh? Como vemos, el postillón solo debe exigir las agujetas
ni más. Y no tiene que meterse con los viajeros ni incomodarlos, cosa que sí que ocurría a veces, porque si no, suspendían al postillón de su trabajo, pero que ocurría a veces que no se portaban todo lo bien que debían. Los postillones tampoco podían abandonar los caballos en el camino, Ya, si dejaran los caballos en el camino, los suspendían del servicio y le podían responsabilidades. Tenemos en cuenta que los caballos eran propiedad de los maestros de posta, y los maestros de posta, esos caballos en aquel tiempo eran muy caros. Pedirían que los resarciera el postillón si es que el postillón pierde los caballos. La verdad es que los trabajos de los postillones, por lo menos en algunas épocas del año, como vemos a este regresando con mal tiempo, llevando los caballos, lleva 3 el suyo y 2 más, es un trabajo sacrificado, lógicamente. También tenían prohibido dejar de usar el uniforme en actos de servicio, ni siquiera dejar de usar el sombrero o lo suspendían de su trabajo. Voy a recordar que hasta que aparece la diligencia, esto es un servicio estatal, pero cuando aparecen las diligencias y el correo pasó a manos privadas, ya son empresas particulares, que puede que esto no ocurra, esto que acabamos de decir del uniforme y tal, puede que no ocurra, porque ya no es estatal, hasta que en el año 1844 vuelve a ser estatal. Por tanto, mientras es estatal, los postillones tienen que llevar el uniforme. Como vemos aquí en la parte superior, pone uniforme segunda etapa. Ya hemos explicado un tipo de uniforme. Ahora vamos a explicar otro tipo de uniforme de los postillones. Como vemos, el uniforme que se puso a continuación era una escarpela nacional, una chaqueta y pantalón azul, la vuelta y los cuellos encarnados, botones en los que se haya puesto la palabra postas, un sombrero redondo con el escudo de las armas reales y el número que le corresponda al postillón. En invierno, aparte de este uniforme, un capote de paño azul con cuellas y vueltas encandadas. Como vemos, mientras fue estatal, los postillones tenían su uniforme. Uniformes que luego pasaron al cuerpo de cuando desaparecen las postas y hay correos, carteros normales, siguen teniendo un uniforme que deriva de estos uniformes. El cuerpo de correo termina heredando esta idea de los uniformes. Aquí tenemos el uniforme de postillón que acabamos de describir. El sombrero redondo con el escudo de armas reales, la escarpela nacional, la chaqueta y pantalón azul, su cornamusa. Este sería el siguiente uniforme. Cuando son las diligencias las que se encargan de llevar el correo, pues ya no hay postillones. Podemos considerar al mayoral o al delantero el postillón. Y ellos se visten, como vemos, de otra forma. Ya no hay un uniforme oficial. Y entonces, durante la época en que el correo lo lleva en la diligencia, el uniforme es como viste el mayoral de la diligencia o el delantero. Algunos escritores de esa época nos describen cómo van vestidos los mayorales de la diligencia. El mayoral, como vemos, se viste con un pañuelo de seda anudado en la nuca, con un sombrero calañés, en el que hay 2 borlas de seda negra, el marsellés, la marsellesa, chaqueta corta, adornadas con botones de plata, bordados y cordones, que nos gusta a los españoles y así, con 2 trozos de paño verde o rojo en los codos y un bordado en la espalda que parece un jarrón de flores, que se extiende en la espalda hacia los brazos. Luego una faja encarnada, un pantalón que pasa poquito por debajo de la rodilla, está hecho de paño con galones, de terciopelo. Algunas veces
el pantalón es de piel de carnero o de pellejo y el calzado consiste en zapatos blancos recubiertos de botines, polainas de cuero abiertas en la pantorrilla. Más o menos se vestía de esa manera. Los mayorales, por supuesto, como decía Villalón en la poesía, patillas de bocacha cortadas en forma de chuleta o de hacha. Aquí tenemos algunos postillones, si los queremos llamar así, o conductores de diligencia españoles, que podemos ver cómo vestían. No vestían todos iguales, lógicamente, porque eran empresas privadas, no era ya un uniforme. Y vamos a recapitular. Estamos avanzando en la historia de las postas. Primero eran a caballo y luego van a ser sobre ruedas. El primer documento oficial, pero se podía viajar antes particularmente, donde se dice que se pueden viajar los particulares en las postas, es el reglamento de 1720. Ahí oficialmente se indica que, aparte de los correos, lógicamente, también los particulares, obteniendo una licencia que costaba 40 reales, que era muchísimo dinero, la licencia, y difícil de conseguir, y luego pagando todos los gastos, lógicamente, podían usar esos caballos, o cuando hubo sillas de posta, usar los carruajes de la posta. Este es el primer reglamento, pero sin embargo se sabe por documentos que esto de viajar a través, usando la posta, ya lo hemos dicho antes, desde 1580 se podía viajar los altos dignatarios en Castilla y 1610 en Aragón. Vamos a poner ahora algún ejemplo, yo creo que es interesante, me saltaré a lo mejor parte, de viajeros del siglo XVII, porque en el siglo XVI era para los reyes exclusivamente, para que nos hagamos una idea de cómo era viajar en la posta. En el siglo XVI, la posta a caballo era solo para uso de los reyes y personajes de la realeza. O sea que ahí particulares importantes tampoco, solo los reyes y la realeza. Sin embargo, en el siglo XVII ya se permitía a los particulares de muy alta alcurnia utilizar los caballos de la posta. Y tenemos un relato de un caballero que trabajaba en la Embajada de Holanda, Antonio Brunel, que nos relata sus vicisitudes usando la posta a la ligera. A la ligera quiere decir a caballo. En la parte superior de la transparencia vemos que pone posta del siglo XVI y XVII, porque en estos siglos no hay en rueda, a la ligera, a caballo. Este hombre iba de Madrid hacia Holanda, pero cuando fue a pasar, llevaba todos sus papeles en regla. Este hombre, don Antonio Brunel, llevaba todos sus papeles en regla, pero cuando fue a pasar de Castilla a Aragón, no lo dejaron pasar la frontera. Había una frontera entre Castilla y Aragón y no lo dejaron. Él iba con unos pupilos, con unos estudiantes, hijos del embajador de Holanda, hacia Holanda, y iban con sus caballos particulares, no iban por la posta. Allí los pararon en la frontera, les enseñó los papeles, le dijeron que de allí no pasaban si no les pagaban no sé qué historia, total. Que el hombre tuvo que dejar allí a sus pupilos, su equipaje, sus caballos, y coger la posta y volver a Madrid a pedir justicia. Que por cierto fueron y detuvieron al alcalde de Arcos del Jalón. Pero bueno, vamos a su experiencia. Entonces este hombre, para volver desde Arcos de Jalón, toma las postas. Y lo primero que hacen es clavarle al pobre hombre. Al pobre hombre de Arcos de Jalón para volver a Madrid, en la posta, tiene que ir él y el postillón, como hemos dicho tantas veces. Le clavan 30 reales de plata. 30 reales de plata, que no son de vellón, que son de plata, que los reales de plata valen el doble que los reales. O sea, que podemos decir que 60 reales de vellón. Y aquí encontramos dos irregularidades. Primero, el precio disparatado que le cobran a este hombre. Y segundo, que las postas no se pueden tomar donde a uno les dé la gana. Hay que tomarlas con una licencia
que hemos dicho con un permiso que se consigue en las capitales de provincia o en Madrid. Y en Arcos de Jalón no es capital de provincia. O sea, el hombre no tenía la licencia. El reglamento de 1720 que acabamos de decir trata de aclarar que tiene que tomarse la posta con la licencia. Bueno, el pobre hombre por lo menos consigue, pagándolo a precio de oro, que les vayan a usar la posta y volver a Madrid a quejarse de lo que le ha pasado. Este hombre nos habla de que las postas españolas están muy bien montadas. Sin embargo, los españoles, supongo que es por falta de dinero, aunque aquí este hombre no lo pone, somos los que viajamos lo más lentos posible porque no usamos la posta. Usamos el medio que vimos el otro día, que es un trajinero o un espolique que te alquila los mulos y va despacito con el mismo caballo, y esos son 50 kilómetros al día, más o menos. Entonces, las postas españolas están muy bien montadas, nos dice este Antonio Brunel, aunque los españoles no las usen. Que aquí lo que nos gusta a nosotros es ir en mulas de alquiler. También dice que es el medio más cómodo, que los caballos españoles que hay en las postas son muy buenos caballos, lo que pasa es que están muy mal enjaezados. Las sillas españolas él se queja mucho, dice que tienen los borrenes muy altos y son muy estrechas, estrechas entre borrén y borrén, de tal manera que va uno ahí encajado, con arzones muy altos y muy duras. Me decía mi amigo Leo Zoreda que es que se le metía pelo de caballo, pero al poco tiempo de sentarse sobre ella, pues esto estaba más duro que todo. Y viajando hacia Madrid, en la tercera posta, no le ofrecen una silla, le ofrecen un caballo con albarda y con estribos de madera atados a los extremos de una cuerda. Pues este hombre, que no había visto nunca una albarda, pues se queja al maestro de posta y le dice, hombre, yo aquí cómo me voy a subir. Bueno, que protesta y le dice el maestro de posta, pues vaya, usted es un correo, porque lo han confundido con un correo real, si no, no lo hubieran dejado viajar en las postas. Usted es un correo muy raro, lo normal es que los correos me pidan albarda y no me pidan una silla. Seguimos viajando con el señor Brunel. Aquí tenemos unos señores montando a caballo sobre albarda, que es lo que le proporcionaron a este señor en la tercera posta. El hombre se deja convencer, se monta en la albarda y al final va cómodo en la albarda, le va cogiendo el tranquillo, va muy ancho, no puede apretarse sobre el caballo, pero termina yendo cómodo. De tal manera que la siguiente posta pide que le pongan una albarda. Y allí no había albarda, allí había sillas de las que él se queja tanto, arzones muy anchos, muy estrechas, y se acordaba de las albardas a las que tanta pega le había puesto. En esta tercera posta se creen, como he dicho, que es un correo del rey de Cataluña. Entonces le cobran lo que le cobran a los correos, que es mucho más barato que lo que le cobran a los particulares. Te cobran 4 reales por caballo. Por caballo. Tiene que pagar los dos, el suyo y el del postillón, lógicamente. Y tampoco había muchos caballos en esa época en las postas. Los maestros de posta tenían de 2 a 3 caballos, más o menos, en las postas. O sea que ya lo han confundido con un correo del rey, le cobran lo que le cobran a los correos y está volviendo hacia Madrid. Y voy a ir terminando con este señor solo, que me gusta decir que nos dice que tenemos muy buenos caballos, que las postas están muy bien montadas, que eso no hay en otro sitio, y él viene de Holanda, en otro sitio en ese. Pues podemos estar orgullosos los españoles. Ay, perdón, que me acabo de saltar. He puesto aquí una montura de arzones altos y una montura que ha hecho mi amigo Leo Zoreda, que me la ha mandado para hacernos una idea, pero bueno, esta no es estrecha seguro y es cómoda, de cómo podrían llegar a ser. Abajo, al lado izquierdo, he puesto un esquema que he encontrado y la montura que me ha mandado Leo Zoreda, que como veis es un sillero excepcional. Como decía, nos dice este señor que los españoles tenemos muy buenos caballos, que podía ir más rápido, pero que los postillones se paran de vez en cuando a descansar los caballos, le llaman recelar. Incluso tarda mucho en cambiar de caballo, sobre todo viajando como este hombre. Como vemos, las postas
van a estar en esta época entre 22 y 33 kilómetros, de 4 a 6 leguas una de otra. Voy a ir terminando, me voy a saltar algunas cosas de la historia de este señor. Solo deciros que están muy contentos de nuestros caballos, que el viaje en las postas es muy bueno, que algunos maestros de postas son muy honrados. El maestro de postas le va a dar incluso de comer. Voy a terminar con la historia. Y otra pequeña anécdota, pero de otro viajero que nos viene a decir lo mismo. Joseph Townsend, viajando de Carmona a Sevilla en las postas a caballo, hay 33 kilómetros, 6 leguas, nos vuelve a decir lo mismo, que los caballos españoles, y si aquella época eran estupendos, pues supongo que ahora son más estupendos todavía, van a hacer esos 33 kilómetros en 2 horas. Y dice que no hay caballos que lleven más agradablemente que los de Andalucía. Van al galope corto todo lo largo del camino sin que haya necesidad de látigo o espuela. Y se deduce del relato que nos hace Townsend, que también es parecido al de holandés, que la velocidad es de unos 15 kilómetros por hora, 3 leguas por hora. Ya hemos visto más o menos unos viajeros como nos han contado que se viajaba en postas a la ligera, a caballo. Todavía no estamos sobre ruedas. Aquí os he puesto cómo nos fijamos en el rectángulo del relevo, cómo desde 1720 a 1844 el relevo se va haciendo cada vez más cercano, 22 kilómetros, 20 kilómetros, 16 kilómetros, 16 kilómetros, hasta 14 kilómetros. Va aumentando, ahí los tenemos, pero ya los mencionamos el otro día, el número de postas, de casas de postas, y por tanto el relevo se hace cada vez a menos distancia. Estas son las casas de postas, pero lo pusimos el otro día y lo voy a saltar. Y ahora me voy a detener un momento en cosas que ya he dicho, pero bueno. ¿En qué hacíamos los españoles en el siglo XVIII? Entre 1808 y 1814 tuvimos que entretenernos en echar a los franceses de España y dejaron España bastante destruida. Las diligencias aparecen en 1816, los catalanes, que ya expliqué, y si algún día hablamos de las diligencias, explicaremos cómo los listos catalanes montaron el sistema de diligencias. Entre 1822 y 1823, los franceses, temiendo que echáramos a Fernando VII, nos mandan 100.000 soldados a matar españoles, y nos tenemos que estar los liberales que estaban en aquella época defendiéndonos de los 100.000 hijos de San Luis. Nos libramos de esto y ya empieza a funcionar las diligencias. Como vemos, vamos bien con las diligencias, pero en 1833 muere Fernando VII y empieza la primera guerra carlista, o una guerra civil que dura hasta 1840. Así no iban, no teníamos tiempo ni de hacer carreteras ni de nada. Guerra carlista, según tengo entendido, en las guerras carlistas murieron más gente que en la guerra civil española. Primera guerra carlista, de 1833 a 1840. Segunda guerra carlista, de 1846 a 1849. Y tenemos una tercera guerra carlista, de 1872 a 1876. Esto es el siglo XIX. Ya hemos dicho que en el siglo XVIII tuvimos la guerra de sucesión, o sea, que la llevábamos clara si queríamos avanzar. Mientras, aquí tenemos un postillón volviendo con un caballo. Son unos cuadros, a mí me parecen muy bonitos, por eso los he puesto. Un momentito que veo un poco de agua. Ay. Vamos a ver cuánto costaba viajar por la posta. Ya hemos dicho que era muy cara. Primero a la ligera. A la ligera es a caballo. A la ligera, a caballo. La licencia, esa famosa, costaba 40 reales de vellón. Recordemos que los reales de plata, que le habían cobrado a ese hombre 30 reales de plata,
valen el doble que los reales de Bellón, o sea, unos 20 reales de plata. El viajero, por tanto, tenía que obtener esa licencia. Luego, por todos los sitios que pasaba, tenía que pagar los portacos, los pontacos, los peajes y los barcajes. También tenía que pagarse la comida y el alojamiento, el viajero. La primera posta se pagaba doble. Decían que eso era inmemorial y que era así. Tenía que pagar la tarifa de su caballo y de la del caballo del postillón, o sea, 2 caballos. Y las agujetas y buena mano del postillón. Y si el postillón era muy jodido, encima le tenía que dar una propina. Total, que como mínimo salía a 7, aparte de la licencia, y aparte de los portacos, los pontacos, los peajes, los barcajes, comer, alojarse, tenía que pagar 7 reales por legua por cada caballo, como son 2 caballos, 14 reales, más los a la agujeta del postillón, etcétera. Y cuando terminaba todo el recorrido, tenía que pagar la décima de su majestad, que es el importe del viaje, y que era 15 reales por cada día. Y además de eso, de la décima, perdón, también si se detenía, 15 reales por cada día de detención. O sea que nos podemos hacer una idea de lo caro que era viajar en posta. Y aquí estamos hablando de en posta a caballo, a la ligera. Otro cuadro de Eugène Lempierre, de un postillón volviendo con un caballo. Estos son de sillas de posta, como vemos. Ya nos explicó en su día, y además lo hemos visto en vivo muchas veces, a don Antonio Repullo en esos enganches en posta, que son de este tipo, porque esto es francés, como podéis imaginar. No, en España no lo he dicho, pero no enganchamos en posta de esta manera. Enganchamos con más o menos como a la cabecera, con collerones, pero no con pecho petral como lo hacían los franceses. Vamos a seguir teniendo una idea de lo que cuesta ir en postas a la ligera. Llegaba un momento en que bajaba un poco el precio o subía. ¿Ven? Aquí tenemos un viaje de Madrid a Barcelona, más o menos resumido, y un viaje de Madrid a Irún, lo que costaba ir a caballo por la posta. De Madrid a Barcelona hay 106 leguas y cada caballo costaba 4 reales y 25 y un cuartillo, 4,25 reales. Por tanto, 106 leguas que hay hasta Barcelona por 2 caballos, 8 reales y medio, son 901 reales. Luego la décima que hemos dicho que vienen a ser 90 reales. Hemos dicho que la primera posta se cobra doble, pero también se cobra doble y hay que saber las leguas que es la primera posta. En este caso es de Madrid a Alcalá, que son 6 leguas, por 8 reales y medio, 51 reales. En la licencia, 40 reales. Total, que ir de Madrid a Barcelona a caballo con el postillón no cuesta menos de 1.000 reales, 1.082 reales. No me voy a entretener con el de Irún porque es parecido. Como vemos, las postas eran muy caras. Aquí volvemos a tener otro viaje de Madrid a Barcelona. Él pone 110 leguas porque con el tiempo iban conociendo mejor el terreno y modificando y midiendo mejor. Y por eso pone 110 y no pone lo que ponía en el gráfico anterior, que eran 106 leguas. Viene a ser 605 kilómetros. Ha bajado un poquito lo de los caballos. Ahora son, bueno, ha bajado, miento. Ha subido, son 14 reales, 7 reales por caballo, por 110, 1.500 reales. Eugenio, perdón. Perdón, sí. Llevamos una hora, ahora Oh, mismo, te quedan, calculo yo, aproximadamente un cuarto de hora más, para que vayas viendo, vale, pues entonces voy a resumiendo parar la un momento y me voy a ir a las velocidades, porque con esto nos hacemos una idea de lo carísimo que era. Sí, de acuerdo. Termino con esto. Como vemos, ir de Madrid a Barcelona costaba 1.636 reales, es decir, muy caro. Voy a avanzar, me vaya a permitir que, como dije, la diligencia como carruaje aparece en este año 1769 cuando se publica esta guía de postas de los sitios reales. Ahí podéis leer coche de diligencia. Es la primera vez que no se refiere a ir en diligencia como locución adverbial, sino que es un sustantivo, un nombre de un carruaje. Es la primera vez que aparece el nombre de diligencia y en este caso es de 8 caballos. Voy a saltármelo
y voy a avanzar un poco porque estamos viendo que es muy caro. Las sillas de posta se establecen por primera vez en este año, en 1739. ¿Y a dónde? A San Ildefonso, a los sitios reales, al Pardo, a Aranjuez, al Escorial, etcétera. La idea era que se implantaran en todas las radiales, pero no ocurrió porque hubo ruina tras ruina. Entonces, aquí tenemos los costes de estos recorridos en 1739 y en 1769. Incluso suben, porque tenemos, por ejemplo, un coche de 6 mulas que en 1739 vale 320 euros a San Ildefonso, reales, y en 1769 vale 750 reales. La cosa es muy cara. Ay, qué pena que se nos va el tiempo. Aquí tenemos unas sillas de posta, la de la izquierda de 2 ruedas, son de Portugal, sillas de 2 óculos, y la de 4 ruedas es española del siglo XVIII, a que nos hagamos una idea de cómo era la silla de posta antigua española. Esto es el recorrido en rojo de la primera vez que se pusieron sillas de posta o en ruedas. Y como mucho, más adelante apareció de Madrid a Cádiz, era importante porque por allí entraba la plata, de Madrid a Cádiz, y más adelante de Madrid a Irún para comunicarnos con los franceses, pero hasta que las diligencias no cogen el negocio, no avanzan mucho más. Aquí tenemos los sitios reales y donde se establecen las sillas de posta. Más sillas de posta. Ya hemos dicho que es muy caro y entonces voy a saltármelo. Una de las cosas que dice cuando establecen los sitios reales es un coche. Yo no sé a qué le llaman coche. He buscado, por ejemplo, este cuadro de Goya que se llama Asalto al coche. Me imagino que los coches, aparte de la silla de posta, lo que yo llamen coche, es este tipo de carruaje, de 2 y 4 asientos. Por eso he puesto algunos cuadros de Goya para hacernos una idea de cómo podían ser. Voy a ir saltándome cosas. Aquí tenemos más cuadros de Goya, donde nos muestran esos coches. Este también me imagino que sería así, un coche, aunque esto es en una plaza de toros, pero más o menos serían así, esos coches de los que llaman, aparte de la silla de posta. Y aquí tenemos la descripción de esos coches y sillas de posta y las de caballerías que les van a poner, pero como quiero avanzar por la velocidad y vamos un poquito retrasados, en este documento, donde eso es real, cuántos asientos tienen los coches, cuántos caballos, si tiene 400 hay que poner 6 caballos, ¿sí? Las berlinas le tienen que poner 4 caballos, y las personas que pueden ir. Todo está descrito en la documentación que publican en esa fecha. Como he dicho, también se viaja particularmente. Lleva uno su coche. Estos coches son más modernos, lógicamente. Bueno, estos coches no son coches, son briscas, dando de viaje. Puede poner uno su carruaje y viajar por la posta usando los caballos. Aquí tenemos algunos, el de la parte izquierda, como veis, una brisca, un landó de viaje, un coupé de postas. He encontrado uno de ronda muy bonito, que no, ya me decís vosotros quiénes son. Este es un coupé de posta que usaría uno particular. Detrás puede ir, si Ese fuera coche es de alquilado, Goyo. perdón. Ese coche es de Goyo, estaba en el Ah, es de museo. Goyo. Sí, lo leí que estaba en el museo, pero en el Museo de Ronda. No, Eh, no, el en el de nuestro. Sevilla, y ahora está en Ah, Montevideo. vale. Bueno, cuando la silla es alquilada, detrás pueden ir los criados o 58 kilos de peso, o 5 arrobas en vez del criado, pero no podían pasarse de peso. Estos siguen siendo coches de viaje, una carretela, un coche de viaje del taller de Recoleto, un coche de viaje de Francisco I. Bueno, coches de viaje que puede uno usar en vez de alquilar el de la posta. Voy a avanzar porque si no, postillones, sillas de posta. Las tarifas de ruedas son todavía más caras, lo que pasa es que permite ir a más personas. Pero como vamos, ¿qué hora es? Sí,
escaso de tiempo, me voy a ir a las velocidades. Me vais a perdonar. Ya hemos visto lo caro que es. Vamos a saltar un poquito. Esto es el reglamento de 1826, pero bueno, que sigue siendo todo muy caro, que era la idea. Los trámites legales, ya lo he dicho, hay que llevar una licencia que hay que sacar en las capitales de provincia, que vale 40 reales y que era difícil de obtener, y no se puede coger la posta a mitad del camino. Los kilos también estaban limitados. Los trámites legales. Las velocidades. Estos son distintos años y cómo va aumentando la velocidad y ahora lo vemos. En las postas de ruedas, que supongo que las que nos interesan más, bueno, ya hemos visto que las de a caballo hacían 100 y pico kilómetros, casi a 15 kilómetros por hora, las a caballo, pero las de ruedas no. Las de ruedas empiezan, como vemos, haciendo una legua de 45 minutos a una velocidad de 7 kilómetros por hora aproximadamente. Con los años se van mejorando los caminos y va aumentando la velocidad, 8 kilómetros y pico por hora, 9 kilómetros y pico por hora, y se llega de forma excepcional, no a 16 kilómetros por hora, pero eso es de forma excepcional. Por tanto, la velocidad media última sería sobre 10 kilómetros por hora, 11 kilómetros por hora como mucho. Aquí tenemos un cuadro donde comparamos la velocidad de las sillas de posta en 1775 y en 1850. Podemos ver, por ejemplo, el caso Madrid-Barcelona por Zaragoza. En 1775 se tardaban, como vemos, 14 días. Mientras que en 1850 se tardaban 3 días y cuarto. Ha aumentado mucho la velocidad. En Madrid-Cádiz en 1775 se tardaban 13 días y medio y en 1850 4 días y medio. Aparte de mejorar las carreteras y los vehículos, ya se viaja de noche. Antiguamente, en 1775, se viajaba desde la madrugada hasta la hora de comer y después de comer hasta que caía el sol. Kilómetros por día, como veis, que lo pone en esta columna, iba de 40 a 60 kilómetros por día, de tal manera que llegaba a Cádiz se tardaban 14 días. Esto es una gondoleta que será la futura diligencia de la compañía de Reales Diligencias, que ya cambiará las postas, sillas de postas que hemos visto, por las diligencias, y las primeras diligencias serán parecidas a estas. Don Ramón, si quiere usted, ya termino aquí. Ya hemos visto las velocidades, cómo han variado y los ejemplos de diligencia. Otro día, en otro momento, en otro año, hablamos de las diligencias, ¿no? Sí, sí, porque te queda una conferencia larga para hablar de la diligencia. Lo que sí me gustaría, yo a ver si hay alguna pregunta por ahí. Yo te preguntaría, ¿qué equivale un real de aquella época del siglo XIX, qué equivaldría actualmente en euros, para tener un poco de idea? Pues mira, no lo sé, pero si sabemos lo que cobramos, podemos hacernos una idea. Bueno, esto es una diligencia. A ver, un capitán cobraba al mes en aquel tiempo 450 reales aproximadamente. Eso es la idea que te puedo decir. No sé lo que cobrará ahora un capitán. Sí, no tengo. Pero esa es la idea. Un subteniente cobraba 320 y tantos reales y un obrero cualificado cobraba unos 90 reales al mes. Sí, bueno, entonces, pues ya eso, gracias, me encanta esto que está muy bien escrito, además la diferencia que había entre la berlina, el interior, la rotonda. Sí, esto ya pertenece a las diligencias. Que ya es el próximo día, por eso no hemos quedado con las ganas, Hay alguien que quieras, oye, a ver si Pablo, ¿nos puedes poner a todos? Que yo no sé cómo funciona eso. Y yo que nos veamos un poco. A mí mismo. Un momentito. Que nos veamos un poco. Dejo de compartir, ¿no? ¿Verdad? Sí, tendría que dejar de compartir, don Eugenio.
deja de compartir. Y ahora yo también. Ahora me veo yo nada más. Ahora me veo yo nada más. En la barrita de arriba no te ves, Ramón. Entiendo Yo que te ya veo. nos estamos viendo todos. No, yo no veo a nadie. Nada más que por cierto, viendo Bake Hub, que es que no sé inglés. Yo no hablaba francés en mi tiempo, pero inglés no. Le damos las gracias, como siempre, le damos las gracias mucho a la empresa, a la empresa precisamente de Manolo Valencia, que nos presta todos los meses para que podamos a organizar nuestra tertulia. Ahora mismo nada más que veo a Eugenio y yo. ¿Cómo nos podíamos ver más gente? Estoy viéndolo. Un momentito. Dime, Hola. dime. Ramón, si tocas a la pantalla y el botón superior derecho, que es como si fuera un cuadrito, un cubo de Rubik, si le tocas a ese botón, vamos a salir todos los que tenemos la cámara puesta en pantalla. Un cubo no tengo yo. En la parte superior, cuando tocas la pantalla una vez, la parte superior derecha sale como un altavoz y un cubo Rubik. Tengo un Una especie de altavoz, cubo después Rubik. tengo como una pantallita, ¿no? Después tengo compartir vídeo En en la verde. derecha pone vista, Ramón. Si en vista le das a la palabra vista a la parte superior derecha, superior derecha, no te No pone tengo vista. vista. No me pone nada de eso. Bueno, no sé cómo. Más, vamos a ver. Ahora te estoy viendo. Fondo, grabar, aplicaciones, subtítulos. No puedo verlo. Ahora mismo Mientras estoy que viendo la REA. Ahora mismo estoy viendo la REA. Muchas gracias, don Ramón. Por lo menos vemos algo. Me alegro verte. Igualmente, don Ramón. Y sigue viajando y mandándonos cosas, hombre, que no hace mucha Sí, no te ilusión. preocupes. Próximamente Oye, tengo otro. ahora los que tengan la suerte de hacer Camino San José, pues esperemos que nos manden muchas fotos bonitas del camino. Eugenio, ¿hay alguien que quiera preguntar algo aunque no nos veamos? quería deciros que una peseta era, o sea, real una son dos peseta pesetas se y media. divide en cuatro reales. Cuatro reales. Cuatro Claro. reales. Eso lo hemos usado todos, José, Sí. con Eso- los eso dos lo reales hemos del vivido. agujerito. Eso lo Yo hemos que vivido, lo hemos vivido. soy más viejo y no lo sé, yo lo he buscado en la Wikipedia, que es la ¿No has sabia. tenido tu Yo qué moneda de sé. 2 reales, José? Por No, ahí sí, tendré ¿Y de alguna de 10 reales, esas. esa pesetona gorda de 10 reales? Y un real también lo he vivido yo. También viví el real. Bueno, pues, ¿qué te iba a decir? Eugenio, pues millones de gracias porque la instrucción es magnífica. Quedamos preparados para otro momento de la conferencia. Ya te diré, las de abril las tenemos complicadas por la fecha, ya también hablaremos de eso, ¿sabes? Normalmente la de abril se suele dedicar a la preparación de los caballos, vamos, de cómo se deben presentar los enganches en la feria, ¿sabes? Lo que solemos hacer esa conferencia en abril. Vamos a dejar descansar de diligencia al personal, que lo vamos a agotar. Una pregunta que no tiene nada que ver con esto, don Ramón. Una pregunta que no tiene nada que ver con esto. ¿Se puede conseguir a esta altura alguna licencia para Sevilla? Imposible, ya terminan los plazos, ya nada. Claro. Y es complicado, o sea, es cada año, bueno,